En el tema 5 vamos a ver el entrenamiento de la velocidad en el alto rendimiento deportivo y, y al final, en cuanto a las tareas, le daremos un enfoque desde el punto de vista del fútbol por las especificidades que pueda tener este tipo de trabajo. Y como siempre, cuando empezamos con una de las cualidades físicas, vamos a ver una serie de definiciones generales, porque cada autor intenta darle un enfoque desde el punto de vista de esas manifestaciones que luego veremos en este caso de la velocidad. Bueno, pues según algunos autores, la velocidad es la cualidad que posee el sujeto para realizar uno o varios movimientos en el menor tiempo posible. Y en ellos puede haber o no un desplazamiento. O sea, siempre asociamos, o muchas veces, la velocidad la asociamos a velocidad de desplazamiento, cuando realmente hay muchos más tipos de velocidad. Eh, Otros autores afirman que es la frecuencia de movimientos a la que se agregan la fuerza y la resistencia específica y es la capacidad del deportista de coordinar racionalmente sus movimientos frente al medio y en las condiciones externas. ¿Veis? Aquí ya aparece un poco, por un lado, el término de adaptación a un medio, porque evidentemente no va a ser igual una manifestación de velocidad en una carrera, ¿vale? Una carrera de 100 metros en atletismo, que una manifestación de velocidad que se pueda dar en el fútbol, donde hay una serie de parámetros que van a condicionar esa velocidad, como puede ser el móvil, que es el balón, los compañeros, el adversario. Entonces todo eso va a afectar a esa manifestación de fuerza, perdón, de velocidad. Y por otro lado, aquí ya se mete un concepto que evidentemente es determinante en la velocidad, que es la fuerza. La fuerza condiciona la capacidad de velocidad que tiene el sujeto. Por último, dentro de las definiciones generales, pues vemos que también afirman algunos autores que es una propiedad elemental del sistema nervioso central que se manifiesta claramente en las reacciones motrices y en aquellos movimientos de estructura muy simple sin sobrecarga externa. Es decir, aquí además metemos otro factor, sistema nervioso central. Y ese sistema nervioso central y mediante determinadas coordinaciones, eso va a permitir que el deportista tenga una mejor prestación desde el punto de vista de la velocidad. Vamos a ver ahora qué manifestaciones de la velocidad podemos encontrarnos. Por un lado tenemos las manifestaciones puras. Llamamos manifestaciones puras aquellas que van a depender básicamente del sistema nervioso central y de factores genéticos. Es decir, hay poco margen de mejora porque está influenciado directamente por las características individuales de la persona. Entre estas manifestaciones puras, primero tenemos la velocidad de reacción. Según Pila Teleña, es el tiempo mínimo para dar una respuesta motora a un estímulo sensitivo. Evidentemente, este proceso va a ser un proceso interno, porque va desde que se produce el estímulo hasta que se inicia la contracción muscular. Para Grosser es la capacidad de reaccionar en el menor tiempo posible frente a un estímulo. Otra definición más sencilla. Viera dice que es la capacidad del sistema neuromuscular para reaccionar a una estimulación dada en el menor tiempo posible. Como veis, se habla de sistema nervioso, sistema neuromuscular, etcétera. Y dentro de esta velocidad de reacción, pues tenemos que distinguir entre reacciones sencillas, como puede ser una salida de tacos en una prueba de velocidad en atletismo, y reacciones selectivas, ¿vale? Pues, por ejemplo, deportes como el tenis de mesa, la esgrima, el boxeo, el balonmano o el fútbol. Otra manifestación de la velocidad es la velocidad de movimiento, velocidad de acción, de ejecución o gestual. Vale, y también tenemos varias definiciones de varios autores para encajarlo lo máximo posible o lo mejor posible. Grosser dice que es la capacidad de realizar movimientos acíclicos, es decir, movimientos únicos, a una velocidad máxima frente a resistencias bajas. Generalmente esas resistencias son el propio peso corporal. Vieira nos dice que es la capacidad del sistema neuromuscular para efectuar un gesto con la velocidad de contracción máxima de un músculo o de un grupo muscular.
Koke dice que es la capacidad de realizar un movimiento segmentario o global en el menor tiempo posible. ¿Qué tipo de ejemplos nos podemos encontrar en esto de velocidad de movimiento? Vuelvo a insistir, a lo mejor al deciros esta manifestación enseguida habéis pensado en el desplazamiento, en la carrera, no, aquí estamos hablando más de un gesto técnico, de un movimiento concreto, en un deporte concreto. Como ejemplo, un golpeo en tenis, ¿vale? Se ejecuta a la máxima velocidad y con unas determinadas características biomecánicas para conseguir además que ese golpeo sea efectivo. O en el bádminton, o en la esgrima, ¿vale? O sea, hablamos de un movimiento concreto, de un segmento, de una parte del cuerpo ejecutada a la máxima velocidad posible. También tenemos la velocidad frecuencial, ¿vale? Que es la capacidad de realizar movimientos cíclicos, movimientos iguales que se van repitiendo a velocidad máxima frente a resistencias bajas. ¿Vale? Podríamos hacer un símil, un sinónimo de frecuencia de movimiento, ¿vale? Es una coordinación rápida, también se puede denominar velocidad de base, y para que tengáis una imagen donde podáis pensar un poquito qué tipo de movimientos estamos hablando, pues hacer un skipping, ¿vale? Intentamos subir y bajar la rodilla por encima de la altura de la cadera con una velocidad de ejecución de forma constante y lo más rápido que es posible de realizar para el deportista. Y tenemos también la velocidad máxima, que es la mayor capacidad de desplazarse en una unidad de tiempo determinada. Vale, aquí sí que ya hablamos de esa velocidad de desplazamiento, el alcanzar o el ir de un punto a otro en el menor tiempo posible. Y dentro de estas modalidades de velocidad pura, también tenemos la velocidad supramáxima. ¿En qué consiste esto? Es una velocidad que es superior a la individual máxima. Evidentemente, para poder alcanzar esto se tiene que conseguir mediante sprints asistidos. ¿Cómo? Pues carreras arrastrado, carreras cuesta abajo, ¿vale? Todo eso va a hacer que se incremente la velocidad por encima de la activación neuronal que seríamos capaces de realizar en el plano, por ejemplo. Y evidentemente se van a cortar los ciclos de asimilación de los estímulos porque además se va a producir una menor carga energética por vía anaeróbica, porque estamos en unas situaciones facilitadas. ¿Para qué se utiliza este tipo de trabajo? Nos va a servir para mejorar la frecuencia y la longitud de zancada, también la elasticidad de los músculos y tendones, así como también nos puede servir para el trabajo de fuerza de base en la fase de apoyo y la frenada. Sí que es cierto que este tipo de trabajo tiene un gran riesgo de lesión, con lo cual no sería muy adecuado el utilizarlo de forma, sobre todo en deportes colectivos no tiene mucho sentido su utilización. Bueno, y por último tenemos la velocidad mental o de toma de decisión. Es la facultad de dar una respuesta motriz ante un estímulo complejo, ¿vale? Es lo que llamamos agilidad mental. Es decir, anticiparse a los movimientos de los demás para tener éxito en una acción deportiva determinada. Bueno, pasamos a ver las manifestaciones complejas de la velocidad, ¿vale? Estas manifestaciones complejas se van a dar cuando se combinan manifestaciones puras de velocidad con otras cualidades. Fundamentalmente va a ser con la fuerza y con la resistencia. Así por un lado tenemos la fuerza-velocidad, que también veréis que se denomina fuerza explosiva, capacidad de aceleración o velocidad inicial. Para Grosser es la fuerza efectuada en el menor tiempo posible causada por la velocidad de contracción de la musculatura, ¿vale? Quedaros un poco con este concepto, fuerza rápida, fuerza explosiva, etc. Luego, otra manifestación es la resistencia a la fuerza-velocidad o resistencia a la aceleración, que Grosser la define como la capacidad de resistencia frente a la disminución de la velocidad causada por el cansancio cuando las velocidades de contracción sean máximas en movimientos acíclicos delante de resistencias mayores, ¿vale? El ejemplo, pues eso, en un contraataque, balón largo que se le manda al delantero, que tiene que hacer un sprint y evidentemente cuanto más largo es ese sprint, mayor
fatiga va a aparecer en los momentos finales de esa aceleración. Se manifiesta igual en acciones de juego y de combate que en aceleraciones de máxima velocidad que se tengan que repetir varias veces seguidas. Otro concepto o otra manifestación es la resistencia a la velocidad máxima o velocidad-resistencia, que también se denomina. Que ahí también tenéis varias definiciones: capacidad de mantener una velocidad próxima a la máxima el mayor tiempo posible, también capacidad de resistir frente a la disminución de la velocidad causada por el cansancio, sobre todo en movimientos cíclicos de velocidades de contracción máxima. Digamos que podríamos asimilarlo a resistencia al sprint. Evidentemente también va a haber un pequeño componente de resistencia anaeróbica o resistencia a la velocidad de sprint. La vía energética que vamos a requerir casi de manera exclusiva, pues va a ser el anaeróbico aláctico, ¿vale? Tendría que ser demasiado largo para que se produjera lactato. Cuando fuera tan largo que produjera lactato, estaremos en el ámbito de la potencia anaeróbica láctica. Pero bueno, fundamentalmente abarca el ámbito de sprint de entre 6 y 20 segundos. Pertenece a las capacidades de velocidad, puesto que hay influencias neuronales y tendomusculares que van a determinar más ese componente que la propia resistencia en sí. Y la última manifestación de la velocidad que vamos a ver es la resistencia a la velocidad submáxima, que es la capacidad de resistir con el fin de mantener velocidades de movimiento elevadas, pero en este caso, al contrario de la anterior, no son máximas, ¿vale? Hablamos que van entre 20 y 2 minutos, evidentemente, más de 20 segundos no vamos a ser capaz de mantener una velocidad máxima. Tiene importancia en pruebas como los 400 lisos, los 400 vallas, ¿vale? En pruebas que tengan una cierta duración. Lo asimilamos a la resistencia a la velocidad, resistencia de rapidez, resistencia anaeróbica, ¿vale? Porque aquí también vamos a empezar a hablar de lactato. Porque el lactato va a tener un papel importante, sobre todo dentro del punto de vista de la capacidad del deportista para tolerar ese acúmulo de lactato. Recuerdo que a partir de 4 milimoles de lactato estamos hablando de un trabajo anaeróbico. Para el rendimiento en distancias de sprint, en distintas disciplinas deportivas, va a ser decisivo el que el deportista en la fase de aceleración tenga una buena capacidad de fuerza-velocidad, en la fase de velocidad máxima tenga una buena capacidad de velocidad frecuencial y en la fase de aceleración negativa, en la última parte de ese sprint, de esa manifestación de velocidad, tenga ese componente de resistencia a la velocidad máxima. Bueno, pues con esto terminamos este primer bloque de este tema. Cualquier duda, sabéis que siempre podéis hacer consultas mediante la plataforma de audio.